Hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, el escritor, historiador, periodista y director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, ¿cómo te va? A todo dar, mi querido Héctor. Joaquín, pues hemos tenido una reunión muy importante y al mismo tiempo un tanto cuanto misteriosa en estos días, de muy alto nivel entre funcionarios, después de la conversación de la vicepresidenta Harris con el presidente López Obrador. Al día siguiente hubo una junta de muy alto nivel con funcionarios claves del gobierno americano en materia de seguridad nacional, en materia de seguridad interior y de funcionarios respectivamente de muy alto nivel mexicano. Pero la verdad no queda muy claro qué es lo que en esas reuniones se pactó. Empiezan a haber pues filtraciones y especulaciones y rumores, pero parece haber sido una reunión importante. Lo que me parece interesante decir es lo que efectivamente está planteado de una manera oficial. Creo que eso es lo que vale la pena subrayar. Primero, el hecho de la reunión misma. Es la primera de digamos, de un nivel ministerial o de gabinete de muy alto registro que hay entre los dos gobiernos desde que entró a la presidencia el presidente López Obrador. La verdad es que había tenido una relación de presidente a presidente, había habido alguna visita a Washington, algunas conversaciones telefónicas, pero no una reunión de esta magnitud, de este peso, digamos, político y de alto nivel. Y es interesante, sin especular, las dos cosas que se pactaron ahí como actividades que van a volverse parte normal del trato entre los dos gobiernos. Una es un diálogo de alto nivel para cuestiones económicas. Y el otro es un diálogo también de alto nivel para cuestiones de seguridad. Estos son los dos frentes en que los gobiernos van a sentarse a conversar de una manera, pues yo creo que mucho más operativa y precisa de lo que ha sido hasta ahora la relación. Digamos, vamos a salir del tema de los discursos y de las convergencias genéricas respecto de lo que quieren los dos países o sus coincidencias, y lo que vamos a tener son mesas en donde se van a sentar responsables de tomar decisiones a revisar realmente en qué está la relación de los dos países en esas materias, en materia económica y en materia de seguridad. Bueno, pues son las dos grandes materias que puedes pensar en la relación de México con Estados Unidos. Y creo que están iniciándose con este acuerdo una relación de gobierno a gobierno que va a ser, por un lado, me parece a mí muy productiva, pero por otro lado va a ser también muy exigente, porque es como la diferencia entre que dos, digamos, ejecutivos o dos grandes inversionistas acuerden una operación en cierto sentido y que se sienten sus financieros, sus operadores a ver los detalles del acuerdo. De manera que esto me parece a mí que le va a añadir a la relación de México con Estados Unidos un nivel de detalle y de profesionalismo muy importante y muy ordenador de dos cosas que en cierto sentido nos surgen a los dos. Nos surge tener un interlocutor del tamaño de Estados Unidos para las cuestiones económicas en esta fase de la pandemia y de la pospandemia, de un país que, como Estados Unidos, está saliendo a paso veloz de la pandemia y arrastrando a México
en tantas cosas. Y por otro lado, el tema de la seguridad, que hace mucho tiempo que no vemos a los gobiernos discutir este asunto y que me parece a mí que es urgente, pues ahora sí que quizá más para México que para Estados Unidos, tener que haya un lugar en donde se revisen con detalle las cuestiones pues muy preocupantes que hay en materia de pues los problemas de siempre, Joaquín, el tráfico de drogas, el carácter transnacional del tráfico de drogas, el crimen organizado, la tremenda violencia que se da asociado al crimen organizado en México y la presencia siempre un tanto cuanto oscura de Estados Unidos estableciendo normas, exigencias, sin que haya realmente un lugar en donde esto se discuta con transparencia y con claridad. De manera que en medio de lo enigmático que sigue siendo ese acuerdo de alto nivel al que se llegó, creo que hay algo bueno que celebrar aquí, y es que se establezcan estas mesas de conversación con más detalle sobre asuntos pues claves para el desarrollo de los dos países. Y este es mi comentario, sin especular de más respecto de lo que está pasando. Creo que estamos en el principio de un cambio importante de la relación entre los gobiernos. No sé cuál sea tu impresión de eso. Pues, mira, yo, el calibre del que no se dio a conocer en México, se habló solo de los dos, del asesor de seguridad nacional y del titular del jefe de departamento, el titular del Departamento de Seguridad Nacional, el secretario de Seguridad Nacional, pero vino personajes muy importantes, claves, operativos, sí, a esta reunión con el presidente, y no sé, yo los publico hoy. Y, por ejemplo, una de las prioridades del presidente era que ya se abra la frontera con Estados Unidos, ¿sí? Pues ya está contestando en este momento, y desde McAllen, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que estuvo también en la reunión, diciendo que los próximos 2 meses seguirá cerrada la frontera México-Estados Unidos para asuntos no prioritarios. 2 meses más. Así nos vamos a llevar pues ya más de un año, Héctor. Y esto, sí sabes lo que afecta a la gente de esa zona, de un lado y del otro. Naturalmente, pero ahí también te das cuenta de la diferencia del estatus de la pandemia entre México y Estados Unidos. Es decir, es un rechazo que de alguna manera te pone en el rumbo adecuado que debes tomar, que es acercarte al estándar que ha alcanzado Estados Unidos durante el gobierno de Biden. Hay que recordarlo porque fueron muy coincidentes las políticas ante la pandemia, tanto del presidente Trump como del presidente López Obrador, pero el cambio en Estados Unidos a partir de la presidencia de Biden hacia la pandemia fue radical y con unos resultados extraordinarios, salvo por esa increíble proporción del pueblo estadounidense que no se quiere vacunar. Pero toda la pedagogía que ha salido del gobierno americano hacia su ciudadanía, toda la inversión hecha, toda la provisión de vacunas, el sistema de vacunación, la movilización hacia la vacunación, pues en eso nosotros no tomamos el mismo curso y andamos muy atrás respecto de la vacunación, no porque haya mucha gente que no se quiere vacunar en México, sino porque el gobierno no ha generado esa movilización de compra y de aplicación de vacunas, digamos, equivalente a la de Estados Unidos. Entonces, te marcan un foul, es desde luego una decisión dura, pero lo que te están diciendo es tienes que subir tu nivel de movilización hacia la vacunación para que estemos más o menos parejos y haya posibilidad de una relación relativamente normal. Ese es un buen ejemplo de lo que puede suceder con otras cosas. Naturalmente, en la mesa de seguridad habrá muchas oportunidades para México de plantear también algunas de las cosas muy importantes que nunca se plantean con claridad. Y es, a ver,
¿No va siendo la hora, Joaquín, de que hagamos una revisión seria de la estrategia de la lucha contra las drogas? ¿Qué ha traído esta lucha contra las drogas impuesta claramente por Estados Unidos? ¿Qué ha traído? ¿Han suspendido el consumo en Estados Unidos como querían o lo ha disminuido? ¿Qué aparte de muerte y desestabilización y aparte de mejorar muchísimo el negocio de las drogas, qué es lo que ha traído esta política que se ha impuesto desde Estados Unidos, desde el gobierno de Nixon, y que aquí opera con tanta secrecía, la DEA? Es decir, hay, me parece, en esta instalación de mesas de discusión política profesional de alto nivel, una oportunidad muy importante de corregir, de repensar, de exigir y también, inevitablemente, de conceder en la negociación cosas que me parece que deberían abonar a una relación mejor entre los dos países. Y la verdad es que entre mejor sea esa relación, pues mejor, desde luego, mejor nos va a ir a los mexicanos y creo que también a una buena parte de la economía y de la sociedad americana. Entonces, en medio de todo es una buena noticia que haya unos espacios en donde se definan con claridad, con exigencia, con profesionalidad, saliendo de las generalidades, las decisiones que se toman en materia económica y en materia de seguridad. Creo que es una buena noticia. Pues qué bueno, que ojalá así sea y que veamos sobre todo resultados. Gracias, querido Héctor, te mando un abrazo, saludos en casa. Un abrazo, Joaquín. Gracias, el doctor Héctor Aguilar Camín, historiador, escritor, periodista, director de la revista Nexos, como todos los jueves.